Estamos ya en presencia de los concejales electos, actuales los dos de la coincidencia, de Unión por Córdoba, Guillermo Natali, y de Encuentro Ciudadano, Eduardo Escopa, a quien le agradecemos la visita entre líneas. ¿Qué valoración hacen de lo que ocurrió el domingo en las elecciones? Bueno, a ver, me parece que hubo un proceso electoral que se puede definir en dos etapas. Uno durante el primer mes, lo que fue los primeros días de marzo, y luego con la irrupción del gobernador de la Sota de lleno metido en la campaña, que fue configurando primero una polarización mediática y después se terminó transformando eso en una polarización electoral y en la sociedad. Es decir, que terminó llevando a una situación en donde los partidos alternativos quedábamos muy reducidos, primero en la exposición mediática, pero después obviamente que eso lo trasladó a la sociedad y se terminó configurando un escenario de dos candidatos de peso y que termina siendo el resultado. Nosotros lo que logramos es resistir a esa polarización mediática, a esa polarización electoral, conservando una estructura que nos permite seguir reafirmando que hay un tercer espacio en la ciudad, que hay un proyecto de futuro y que hay una voz alternativa a las dos grandes estructuras. ¿Natali coincide? No comparto, pero lo entiendo, Eduardo, porque a mí también me pasa. Siempre es muy difícil en palabras explicar una derrota electoral, ¿no? Como la tenemos que hacer nosotros y lo venimos haciendo desde el mismo domingo por la tarde. No, en todo caso, la polarización me parece que estuvo en la gente. Claramente tendrá que ver con que los riocuartenses, bueno, pensaron y decidieron que los dos que podían llegar a conducir los destinos de la ciudad de acuerdo a los intereses de los votantes eran el actual intendente y nuestro candidato, el doctor Minardi, pero bueno, no nos alcanzó. Nosotros la verdad que la polarización la veníamos viendo y midiendo desde mucho tiempo antes, prácticamente después de pasada la interna de nuestro partido, ya preveíamos un fuerte escenario de polarización y obviamente nosotros pensábamos que en ese escenario nos íbamos a imponer, pero bueno, aunque nos faltó poco, creo que finalmente terminó en menos de 4 puntos la diferencia entre Yure y Minardi, pero bueno, claramente no nos alcanzó. Habló el soberano, que es el pueblo, así que más allá de explicar la derrota, lo que nos queda ahora es trabajar como lo venimos haciendo y lo hemos hecho, en mi caso particular, desde mi banca en el Consejo Deliberante, como lo ha hecho Eduardo también, y esto me parece que vale la pena reconocerlo públicamente, más allá de las diferencias que ambos hemos tenido, y en algunos casos han sido muy profundas con el gobierno municipal, lo cierto, lo claro, y que me parece, ojalá así sea, la gente lo entienda, es que pese a las diferencias siempre hemos apostado a lo mejor para Río Cuarto, ¿no? Y así como nos hemos opuesto a cosas con las que no estábamos de acuerdo, porque nos parecían que no eran buenas para Río Cuarto, que pese a eso se hicieron y que claramente siguen siendo malas para Río Cuarto, por ejemplo, el contrato de la municipalidad con Cotreco, pero en otras cuestiones que nos parecían beneficiosas para la ciudad, lo hemos apoyado y seguramente lo seguiremos haciendo. ¿Por qué creen que ganó Jure? Más allá de por qué perdieron ustedes. Bueno, claramente primero ganó porque la gente optó por tuvo esa preferencia electoral, ¿no? Tal vez... ¿Hay una bala a la gestión? ¿O una cuestión de imagen personal del intendente? Y bueno, a ver, yo siempre digo, recién hablaba por teléfono con un colega de ustedes y me hacía algunas consultas al respecto, ¿no? Y perdonen la frase, pero la verdad que yo no soy muy afecto a dar definiciones precisas o definitivas en caliente, digamos, ¿no? Hace muy pocas horas que terminó la elección, que Yure fue reelecto, me parece que debemos darnos los tiempos necesarios para encontrar las verdaderas razones, o por lo menos las que una puede llegar a creer que son las verdaderas razones, en este caso del triunfo de Yure, ¿no? Vuelvo a lo que decía al principio, el único soberano en la democracia es el pueblo, es el gran soberano, el soberano se expresó en las urnas y me parece que buscar las razones de una derrota, de una victoria, la verdad que me parece, con toda sinceridad, que al soberano poco le deben importar, ¿no? La gente lo eligió a Yure, bueno, Yure será el intendente por los próximos 4 años, nos eligió a nosotros para que estemos en la oposición, pero me parece que el hecho de que tengamos el honor de representar a la oposición en el Consejo Deliberante, a la vez del derecho de representación de las minorías,
también es una obligación, ¿no? Y la gente que nos votó a nosotros, que lo votó a Minardi en todo caso, me parece que como esperaba de nosotros si ganábamos, que trabajáramos por el bien de la ciudad, por el bien de los riocuartenses, seguramente lo mismo debe esperar ahora que nos toca hacer oposición. ¿Usted qué opina? ¿Por qué ganó Jure? Creo que hubo una preferencia mayor de Jure sobre el otro gran estructura, que era la encabezada como candidato a intendente por Minardi, y creo que Jure tuvo allí una preferencia de votos que en algún momento estaban incluso en el Encuentro Ciudadano, pero que ante esa polarización que obviamente todo el mundo se dio cuenta de que había una polarización mediática donde era una sucesión de publicidades de uno y de otro candidato permanentemente desde la mañana hasta la noche, y eso fue generando que la ciudadanía tomara un Boca River, y que en ese Boca River Jure sacó ventaja, seguramente por sus cualidades personales, pero también por una base electoral que tiene una preferencia mayor hacia un sector político ideológico. Y ese corrimiento fue el letal que terminó, aún el gobernador de la Sota poniendo todo de sí, porque la verdad que terminó pidiendo el voto para sí mismo, puso todas las obras cuanto pudo en la ciudad en los últimos 20 días, puso todo el dinero necesario para comunicar las ventajas de votar a su equipo de gobierno. La ciudadanía mayoritariamente le dio el respaldo a Jure. ¿Salió golpeado el gobernador? Y la verdad es que sí. Está claro que le hizo recuperar al peronismo muchísimos votos que si no se hubiese hecho la incursión de la Sota en la campaña no los hubiese tenido. Pero ese crecimiento que tuvo el peronismo también es cierto que no le alcanzó, en eso sí, coincido con Natalia. Por más que de la Sota se puso todo su cuerpo y todo su gobierno a trabajar por la elección de Río Cuarto, no le alcanzó. Y en todo caso sí, obviamente, porque él pidió el voto para sí mismo y Jure en todo caso le ganó. Natalia. No, a ver, lo hemos dicho ya y lo hemos repetido en todos estos días, ¿no? La verdad que para nosotros como peronistas, sinceramente es un orgullo la participación que tuvo el gobernador en esta campaña. José Manuel de la Sota es nuestro compañero, nuestro vecino de Río Cuarto, pero además es el líder natural del peronismo de la provincia de Córdoba, ¿no? La verdad que nosotros lo vimos muy bien y estamos eternamente agradecidos a su participación porque no es fácil. Siempre los gobernadores de un partido político, bueno, lo acaba de decir el intendente en el bloque anterior, si el gobernador en esta instancia hubiera sido un hombre del radicalismo, seguramente hubiera venido a Río Cuarto a apoyar su reelección, como pasa siempre. Lo que pasa es que por ahí en Río Cuarto, sobre todo en los últimos años, no estamos tan acostumbrados por el hecho de que la elección de intendente, concejales y tribunos de cuenta siempre está separada de cualquier elección provincial o de cualquier elección nacional, o incluso separada de los tiempos de los procesos de las elecciones provinciales y nacionales. Pero siempre los gobernadores caminan por los pueblos, viajan por el territorio provincial de cada uno de los distritos para apoyar a los candidatos de su partido político. Bueno, de la Sota hizo mucho más que eso, y la verdad que reitero, para nosotros es un orgullo, nos hemos sentido muy bien, nos hemos sentido muy contenidos, porque además, reitero, es nuestro líder natural a nivel partidario, a nivel provincial, más allá de ser un excelente gobernador, y además me parece que claramente ha demostrado que de verdad quiere mucho a Río Cuarto. La provincia, desde que José Manuel asumió en su primera gobernación, ha hecho por Río Cuarto lo que ningún gobierno de Córdoba hizo en toda la historia institucional de nuestra provincia, y seguramente lo seguirá haciendo. Concejales, nos vamos ahora a una pausa, en un ratito hablamos del fondo de reparación y de las viviendas. En instantes volvemos en Entre Líneas para charlar de estos temas que se vienen en la ciudad.